Hola para todos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Transformando la Nutrición Animal. Soy Mauricio Agudelo y es un placer poder compartir con ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a entrar en más detalle en uno de nuestros white paper, en uno de los trabajos a nivel de granja comercial en ganado de carne, que se llama Estrategias inmunomoduladoras frente a cuadros febriles en ganado CU. Usamos un consorcio probiótico versus pared de levadura. El día de hoy, para entrar en más detalles sobre este trabajo, me acompaña el profesor Juan Naranjo, a quien le voy a dejar que se presente y ya podemos luego retomar esta conversación. Juan, bueno, muchas gracias, hombre, bienvenido. Adelante, si quieres presentarte. Bueno, muchas gracias, Mauro, por la invitación. Como dijo Mauricio, yo me llamo Juan Fernando Naranjo Ramírez, soy zootecnista de acá, estamos en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Soy doctor en ciencias animales y desde hace unos años en diferentes momentos he podido acompañar todos los desarrollos que ha hecho Vialtec, ayudándolos a hacer algunas validaciones en animales y ayudando a entender todo este mundo que hay detrás de los probióticos y los efectos tan benéficos que tiene para la nutrición de los animales domésticos. Excelente, Juan. Primero, muchas gracias de nuevo por el tiempo. Este es un nuevo formato en el cual tratamos de que sea ameno, desdoblar o desglosar un tema que es técnico, pero enfocarnos mucho en ese efecto de los probióticos, en esas condiciones, y vos, como bien lo dijiste, y con este tiempo que nos has ayudado para hacer tantas validaciones y específicamente en el tema de ganadería, pues una buena oportunidad para hablar de este trabajo específico, ¿cierto? Yo creo que lo primero que hacemos con este tipo de trabajos es hablar un poquito de la metodología, o sea, dónde hicimos el trabajo, qué buscábamos, como qué condiciones son normales, y de ahí dar más contexto también a la gente de cuáles son las condiciones comerciales que existen en este tema de ganado. Entonces, yo leyendo aquí un poquito sobre el diseño experimental, se hizo en los llanos orientales, se usó praderas de braquiaria, que no sé si es lo más común, pero ya te preguntaré sobre eso. Usamos 92 novillos cebús divididos en dos lotes, un lote de 45, un lote de 47. El tratamiento duró 60 días y un grupo tenía probióticos microencapsulados que contenían básicamente levaduras y bacillus subtilis en esa parte, y el otro grupo era de pared de levadura solamente. Ambos aditivos fueron incorporados dentro de las sales minerales, y es importante nombrarlo porque también la microencapsulación permite que se pueda meter microorganismos vivos dentro de sales. Eso es como a grandes rasgos lo que es el modelo en el cual lo hicimos, pero lo más particular de este trabajo es que cuando empezamos el trabajo hubo un cuadro clínico, se enfermaron los animales. Entonces no sé ahí vos si eso es común o qué querés contarnos ahí. Creo que hay una cosa muy interesante del estudio, es que dentro de los desafíos, digamos así, que ha tenido la empresa para poder hacer como el escalamiento comercial de los probióticos, sobre todo en sistemas de producción de ganadería bovina, pues entonces uno de los desafíos es eso, que cuando se hacen estas pruebas o estas validaciones, pues toca sufrir todo lo que ocurre en el campo. Entonces, como 3 o 4 anotaciones con respecto al experimento. Primero, se hizo en uno de los departamentos de más inventario bovino en Colombia, que está en los llanos orientales, particularmente entonces en el departamento de Meta. Y lo otro interesante es que estaba en condiciones donde hay muchos ganados bovinos en Colombia, en pasturas de braquiaria, que en algunos casos pueden ser braquiarias que se han introducido, pero en la mayoría de las circunstancias ya son braquiarias naturalizadas. Y la tercera anotación es eso, entonces se hizo en una época del año donde hay proliferación de diferentes tipos de estresores para los animales, algunos de ellos asociados a posibles problemas gastrointestinales. Entonces, digamos así que algo interesante de la prueba es que realmente el desafío que tuvieron los probióticos con respecto a los animales ocurrió en condiciones naturales de la ganadería colombiana. Excelente. Excelente, pues queda muy bien porque es muy bueno que nos des ese contexto. Por ejemplo, yo no sabía que esa era la zona más ganadera de Colombia. Sí.
Entonces, pues eso eso es excelente. Otra cosa que me parece importante como aportar ahí es, en este tipo de producciones de carne, la manera de suplementar al ganado que generalmente está en pastoreo, ¿cierto? Ganadería extensiva, se limita, tiene como limitaciones, o sea, no es que llegue alimento balanceado donde ellos, sino que es principalmente pasturas y sal, o además tienen Sí, digamos que en los últimos 30 o 35 años ha habido un cambio muy grande para por lo menos hacer suplementación mineral balanceada para los animales. Hace 50, 60 años en muchas de las ganaderías de Colombia solamente se daba sal de mar y eso entonces generaba otros desafíos adicionales para los animales. Como estaba diciendo, desde hace aproximadamente 35 años ya podríamos decir que gran parte de la ganadería colombiana por lo menos da sal mineralizada a los animales y en algunas otras circunstancias, ya cuando se está tratando de intensificar un poco más la producción, se hace lo que técnicamente se llama suplementación mineral, que ya tiene algún otro tipo de aditivos que ya está comprobado que podrían tener beneficios para los animales. Entonces, la otra consideración importante del experimento es que es en un sistema de producción donde se han empezado a incluir otro tipo de aditivos y ahí dio la oportunidad para poderlo hacer con los probióticos de Biotech. Excelente. Estas braquiarias, que son pues una pastura con una digestibilidad que promedio de muy modesta, 50%. 50%. Sí, en algunas buenas circunstancias, en otras puede ser menor la digestibilidad. O sea, también depende de la época del año, qué tanto crecen, qué tan fibrosos. Hay como 2 o 3 condiciones particulares que tienen que ver como con las características nutricionales de los forrajes. Una, entender algo que es muy importante entender en la ganadería tropical, que es que nosotros sí tenemos estaciones, no las estaciones que tienen otras latitudes del mundo, pero en Colombia, en el mundo tropical, hay una época del año donde llueve y otra época del año donde llueve muy poquito o incluso deja de llover. Y eso condiciona mucho las características nutricionales, pero también de cantidad de los forrajes. Recordemos entonces que los rumiantes tienen la particularidad de aprovechar uno de los principales carbohidratos que hay sobre la superficie terrestre, que son la celulosa y la hemicelulosa, pero el aprovechamiento de esos carbohidratos tiene que ver un poco con la cantidad y la calidad de los forrajes. En la época donde llueve, los forrajes son de mejor calidad. En la época donde hace verano o hay época de sequía, los forrajes son de menor calidad. Entonces, en esas 2 épocas del año hay lo que uno llama una estacionalidad de la producción vegetal, que termina siendo una estacionalidad de la producción animal también. Cuando llueve y hay buenos forrajes, los animales comen más, pueden producir más leche, producir más carne. Cuando hay verano producen menos, o en el caso de carne incluso dejan de ganar peso. Eso también lo había escuchado ahora en el viaje en Brasil, que nos hablan también de la época seca, la época lluvia, y que incluso en la seca lo que a veces él trata es de mantener a los animales, y ahí se usan estrategias como de suplementar, porque la disponibilidad de nutrientes no es tan cuando ya entonces decimos que estamos en sistemas de producción ganaderos que están tratando de intensificar, entonces hay una palabra muy importante, táctica de la nutrición de esos animales, es que hay una suplementación estratégica. ¿Y estratégica por qué? Porque es diferente para la época de sequía que para la época de lluvias. Cuando hay época de lluvias, la suplementación va a que se pueda aprovechar mucho mejor el forraje que se está ahí. Cuando la época de sequía, lo que necesito es que los animales por lo menos se mantengan o no pierdan peso. Entonces es otro tipo de suplementos los que se utilizan. Excelente. Yo les recomiendo, nosotros grabamos un podcast donde teníamos unos trabajos in vitro e in vivo también en ganadería de carne, mostrando más en detalle las rutas metabólicas de los probióticos, pues porque ahí tenemos, por ejemplo, bacilos y tenemos levaduras, y por ejemplo en el caso de los bacilos son productores de silanasas, betaglucanasas, que son enzimas capaces de romper enlaces de polisacáridos pues, estructurales como la celulosa o la hemicelulosa, lo cual explica el modelo de por qué un animal que consume este tipo de probióticos puede aprovechar o extraer más energía en comparación con otro grupo. Entonces eso es como interesante si quieren ahondar un poco más en la producción de enzimas, las rutas metabólicas involucradas en eso.
hemos hablado en un podcast de eso y pues también te invitaremos luego a hablar más en detalle de eso porque explicas de una manera muy contundente y precisa eso. Se te nota toda la experiencia pues que manejas en el campo. Yo tengo otra pregunta y es, como ya hablamos que hay una estacionalidad en la producción de alimento y también una estacionalidad en la conversión o en la producción de carne, y entendiendo que son animales que están en pastoreo extensivo, las ganancias de peso promedio de esa zona cuando están sanos y cuando están en lluvia, ¿hay algunos datos de eso que nos puedas compartir? Las ganancias promedio en Colombia, digamos así promedio, es decir, metiendo todas las zonas del país, en algunos casos dice que son 150 o 200 gramos durante todo el año. ¿Qué es lo que pasa? Hay épocas del año donde llueve, donde hay buena disponibilidad de forraje, donde los forrajes son buenos, que las ganancias pueden estar entre 450, 500, 550 gramos, hasta 600 gramos. Yo incluso he conocido fincas hasta de 800. Claro, entonces esas que ya están de 800, con seguridad vos vas y haces el zoom en qué hacen en esa finca y seguramente utilizan alguna estrategia de suplementación. Bien sea porque tienen suplementos minerales estratégicos, incluyendo otras cosas, o bien sea porque manejan muy bien el forraje y pueden alcanzar ese tipo de ganancias. Pero entonces hay épocas del año donde no se gana. Si usted entonces sube a esos grandes con esos pequeños, las ganancias promedios van a ser como de 150 de todo el país. Ahora vámonos a sistemas de producción donde ya están especializados en producir carne. Ganancias típicas van a ser entre 450 y 500 gramos por día, y hay épocas del año donde esos animales pueden alcanzar a tener ganancias de 700, 750 gramos por día. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que con esa introducción ya podemos entrar entonces a los resultados del estudio. Como les mencionábamos ahorita, tenemos dos tratamientos, un tratamiento con pared de levadura y el otro con microorganismos probióticos microencapsulados. Bueno, solo una mención, como la suplementación en estas fincas, por las extensiones, por el modelo tradicional que existe y por todo lo que has explicado de la suplementación estratégica, hace que ingresar un nuevo aditivo casi que tenga que ir a través, por ejemplo, de una sal mineralizada. Y hay aditivos, para ser muy específicos, en el caso de los probióticos, que son células vivas que están, llamémoslas, en un estado vegetativo o adormecidas pues en su proceso de secado. Esas células, cuando las meto en grandes concentraciones de minerales, de otros minerales, de sales, de NaCl, de magnesio, de todo lo que podemos encontrar en una sal, y están expuestas al ambiente, a unas condiciones de sol, de humedad, de lluvia, donde se puede humectar esa sal, se puede volver un bloque. Todo eso, a través de por propiedades osmóticas, puede romper las paredes celulares de los microorganismos, haciéndolos inviables. Y una de las condiciones importantes de los probióticos es que ellos resisten, o que están vivos, están en un estado de latencia, vivos, pero luego se deben activar al interior del animal, en este caso a nivel ruminal y eventualmente a nivel intestinal. Entonces, desarrollar una tecnología que permita que tengamos células vivas, microorganismos dormidos o en estado vegetativo, que los podamos incorporar dentro de una sal que luego se puede humectar, recibir sol, generar estos cambios en la presión osmótica del medio y romperlos, es completamente necesario. Si uno quiere garantizar que el microorganismo llegue vivo al rumen y al intestino, es necesario que haya una protección. Y ahí es donde funciona mucho la tecnología de microencapsulación que tenemos, que es unas grasas modificadas que aíslan. Incluso eso es súper interesante porque al ser hidrofóbicas, lipídicas, entonces repelen. Si se humedece la sal, igual ellas van a estar encapsuladas dentro de su liposoma, que luego se va a liberar por acción enzimática y interna pues dentro del animal, a nivel ruminal y a nivel de intestino. Eso para mencionar que no podemos pues poner cualquier probiótico en una sal y esperar a que continúe vivo. Incluso nosotros en este mismo trabajo lo estamos haciendo en Alemania en bloques de sal. Eso sí es NaCl pues a presión, y la misma microencapsulación aún resiste 1 o 2 toneladas de presión para esa generación de bloques, pero no otros microorganismos que no tengan este tipo de protección mecánica y llamémoslo enzimática y hidrofóbica,
pues no van a resistir bien. Dando también ese contexto, ahora sí creo que podemos pasar a los resultados, ¿o querés adicionar algo ahí? Pues solo una cosa que es muy importante en el mundo, digamos así, de la nutrición de precisión, en el mundo de los aditivos para nutrición animal de precisión, probablemente los grandes desafíos se tienen es en la ganadería bovina y vacuna en general, por dos razones fundamentales. Primero, por el área o el territorio que ocupa, es decir, las grandes transformaciones que se puedan hacer ahí que mejoren la eficiencia de esos sistemas de producción va a tener un impacto gigantesco y enorme. Y el segundo es muy importante y que tiene que ver específicamente con el estudio y tiene que ver con este tipo de animales. Las otras especies animales, las que están en establos, protegidas, pues de alguna manera nosotros podemos controlar muy bien el ambiente y todos aquellos factores estresantes que hacen que un animal no pueda expresar todo su potencial genético, porque recordemos que la expresión genética necesita un ambiente. Y lo que pasa en la ganadería tropical a cielo abierto, es que estos animales están a la intemperie en sistemas, en ambientes que les generan un montón de factores estresantes. Entonces, cualquier acción que uno haga para tratar de reducir el estrés de esos animales y favorecer que ellos puedan tener una mejor inmunidad para responder mejor a ese ambiente, pues va a tener efectos productivos inmediatos. Perfecto, súper claro. Cuando empezamos esta prueba, como decíamos al principio, no esperábamos pues que hubiera ningún factor externo estresante, pero ocurrió. Y ocurrió que los dos lotes empezaron a presentar como síntomas que los asociaron a un cuadro febril, empezaron a haber unas mortalidades, unas no ganancias de peso, pero se siguió pues obviamente corriendo la prueba como ocurriría, intentó tratarse. Y al final de esos 60 días y al revisar los resultados, encontramos que el grupo que tenía probióticos microencapsulados tuvo la mitad de la mortalidad en comparación con el otro grupo y tuvo el doble de la ganancia de peso, entendiendo obviamente que estaban en una condición de enfermedad, pues no se puede técnicamente decir así, pero sí tenían unos síntomas que se asociaron a un cuadro febril. ¿Qué tan común son los cuadros febriles o qué nos puedes contar de eso pues como en la cotidianidad? Como la principal entonces alimentación que tienen los animales, en algunos casos exclusiva, son los forrajes, las pasturas que hay, en este caso las braquiarias, pues todas aquellas cosas asociadas a su alimentación pueden tener efectos en la salud del animal. Es decir, vámonos a los casos extremos y a lo que más o menos ocurrió cuando hay transición de cada una de estas épocas de verano a lluvias o de lluvias a verano, pues en esa época de transición pueden ocurrir muchas cosas. Lo primero y más importante, cambia la cantidad de alimento que va a tener el animal. Entonces eso modifica también su comportamiento, que lo predispone a ciertas enfermedades. Y ya sabemos, igual nos pasa a nosotros, cuando nosotros tenemos una depresión inmunológica, pues aprovechan ciertos organismos que pueden ser oportunistas, que dicen aquí está débil este organismo, vamos a atacarlo. Aparentemente, según lo que se pudo revisar ahí por expertos veterinarios, eso fue lo que ocurrió. Parásitos gastrointestinales que son comunes en la zona en esos periodos de transición, entonces afectó a un montón de animales y digamos así que la casualidad para nosotros que fue afortunada digamos así en el estudio es que pues ya estaban con los probióticos y los probióticos por lo menos entonces entraron a tratar de alguna forma a contribuir a que el animal pudiese combatir esta condición, estos estados febriles y estas consecuencias de esos posibles parásitos que estaban influyendo allí. Listo, excelente. Mira, yo acá tengo que los resultados en el grupo con probióticos, la ganancia diaria de peso promedio fue de 424 gramos en comparación con 233 gramos del grupo con pared celular, ¿cierto? Entonces ahí ya hay como un valor específico, incluso pues cuando tenemos el total en el grupo en promedio pues durante los 60 días ganaron 25.5 kilos versus 14 kilos. Y la mortalidad estuvo en el grupo de probióticos en 4.4 y en el de pared celular en 8.5. Esas mortalidades, suponiendo que no hubiera cuadro febril, son mortalidades
muy altas para lo normal. Sí, ahí con seguridad ahí pasaron cosas que no debieron haber sucedido. En ganadería de carne uno debería pensar que las mortalidades, digamos así, comunes o tolerables deberían ser menores al 3%. Okay. Si pasan de eso, es como un indicador de que algo está ocurriendo, algo está sucediendo que no debería ocurrir o que se deberían tomar, digamos así, todas las precauciones para tratar de corregir qué es lo que está pasando. Entonces, digamos que en los dos grupos las mortalidades fueron superiores a lo que uno debería esperar. Lo que nos pareció interesante es que al tener los dos tratamientos diferenciales, el de solo las paredes de la levadura y el de la mezcla, con los microorganismos, pues encontramos que aparentemente ahí hubo una respuesta para nosotros satisfactoria, que fue que redujo por un lado la mortalidad, pero también incrementó la ganancia de peso. Y eso más o menos tiene una explicación y es lo que ya Vialtec ha demostrado en muchos experimentos que ha hecho, validaciones con animales, es que las mezclas probióticas tienen mejor efecto en los animales y eso también tiene explicaciones en estos ambientes en los que estamos. Recordemos entonces que estos microorganismos van a un universo donde hay otro montón de microorganismos que están trabajando y lo que parece entonces estarnos tratando de explicar acá es que el incursionar nuevos microorganismos ahí que tienen ciertas capacidades, llamémoslos como de poderes diferenciales, hacen que haya un balance distinto, un equilibrio más bien dinámico diferente en ese rumen o en ese tracto gastrointestinal, porque realmente los efectos están demostrados, no solamente efectos o tienen efectos a nivel ruminal, sino a través de todo el tracto. Y recordemos que entonces si estamos hablando de parásitos que pueden afectar el tracto gastrointestinal, lo que nosotros suponemos o es nuestra hipótesis educada para este caso es que esos microorganismos que metimos ayudaron a tratar de resolver ese problema que estaba dirigido al tracto, que daba los efectos febriles y que en algunos casos trajo como consecuencia la muerte de los animales. Mira que ahí tocas un tema que es súper importante. Nosotros cuando empezamos con el tema probiótico nos acercamos siempre desde una perspectiva de suplementación, ¿cierto? Un suplemento para condiciones adecuadas. Luego nos empezamos a enfocar en ese concepto o en ese problema de reemplazar los promotores de crecimiento de origen antibiótico por el problema de la resistencia a los antimicrobianos y pues lo hacemos en diferentes especies animales con un éxito bien importante y con una explicación bien contundente. En el caso específico de ganadería nos enfocamos mucho a mirar qué había o qué se trabajaba y por ejemplo el tema de los ionóforos como la monensina sódica que se ha manejado más otros, pero específicamente en el tema de monensina nos fuimos como a través de todo el proceso científico, experimental, comercial, en los simuladores tipo Rusitec in vitro y mirando esos temas de ganancia, de degradabilidad de la fibra, pero también de cómo la comunidad microbiana era resiliente o cuando uno hace una secuenciación del ADN, por ejemplo, por 16S, lo que puede mirar son las abundancias relativas de esos microorganismos y puedes mirar si hay cómo está la abundancia de los patógenos, de los que consideramos malos, y lo que hemos visto también de manera consistente es que el uso de ciertas dosis de probióticos reducen la abundancia, o sea, la concentración de ese patógeno. Esto no quiere decir que los animales tengan unos síntomas, puede ser subclínico, como lo hablábamos incluso ahora, pero entonces si yo puedo reducir el potencial de ese patógeno que no está causando nada clínico, pero que está ahí potencialmente y lo reduzco, eso es un control, un control o una ayuda al sistema inmune que permite también como explicar un poco eso. ¿Y a dónde voy con esto? Que aunque empezamos como un suplemento, a través de estas experiencias, porque experiencias similares asociadas a lo que ocurre en granja y en campo, nos ha pasado en cerdos también, hemos visto un nuevo concepto que viene emergiendo en los probióticos que se llama farmabióticos, que ya no es usar los probióticos solo para suplementación, sino incluso a ciertas dosis y concentraciones para el tratamiento de algunas enfermedades o cuadros gastrointestinales, con efectos que cada vez se van comprobando. Como la ciencia se va construyendo paso a paso y cada estudio tiene que ir abriendo una nueva hipótesis, en este caso, por ejemplo, específico con estos cuadros febriles, que fue algo que apareció pues fortuito, nos permitió empezar a pensar, venir,
cuál es esa modulación ya incluso a nivel de tratamiento, no solo preventivo, sino ya de tratamiento ahí en caliente con la infección parasitaria o con lo que ocurra, y a desarrollar esos mecanismos. Varios de los mecanismos que se han explicado ahí son, por ejemplo, la producción de péptidos antimicrobianos o de otras moléculas, de ácidos grasos que acidifican y cambian las condiciones y hacen que algunos patógenos pues no prosperen. También en las células que conforman el tracto gastrointestinal, a veces los patógenos se inflaman, entonces se generan espacios y a través de esos espacios pasan algunas bacterias y algunos metabolitos producidos por estas bacterias que entran al torrente sanguíneo, causando pues como un cuadro ya sistémico. Y ver que los probióticos pueden llegar ahí, reducir inflamación, pegar más las células y evitar como esas filtraciones pues en esas juntas intestinales, pues van explicando un poco el modelo que tienen, además de la producción de enzimas para degradar forrajes, también el control de la salud intestinal o gastrointestinal. Claro, eso es súper importante, lo que decís es maravilloso poderlo discutir, porque realmente lo que estamos, ese efecto no previsto, pero que terminó siendo, digamos así, afortunado para tratar de explicar los resultados, tiene un poco que ver con eso, con lo que Bialtec ha tratado de demostrar durante todo este tiempo, es que la terapéutica con probióticos puede ser multifuncional. Es decir, claro, nosotros necesitamos que haya una respuesta productiva, pero esa respuesta productiva depende de un montón de circunstancias o de cosas. Entonces hay que entender varias cosas. Para nosotros fue afortunado, no previsto, pero afortunado que los animales, a pesar de que estuvieran en las mismas condiciones, tuvieran eso por dos razones. La primera es que hay que reconocer que hay como dos tipos de inmunidad. Una es la inmunidad innata, es decir, la que viene de la mamá, y como esos animales estaban más o menos en un mismo escenario, bajo unas mismas condiciones, pues nosotros podemos decir tenían más o menos la misma inmunidad innata. Pero hay una inmunidad que es la que se adquiere ¿con qué? Con todas las cosas que se puedan hacer para tratar de evitar que los animales se enfermen o que puedan ellos mismos luchar para recuperarse de una enfermedad o un padecimiento. Y lo que estamos entonces nosotros comprobando con todos estos experimentos es que básicamente eso es lo que está sucediendo. Los probióticos van teniendo un efecto que tiene posibles explicaciones desde la parte inmunológica. ¿Por qué? Porque los animales con dos tratamientos diferentes, con dos tipos, digamos así, de terapéutica de organismos vivos, demostraron tener comportamientos diferentes en desempeño productivo, pero también en lo que tenía que ver con su capacidad de defenderse de las enfermedades. Sí, ahí me haces como entrar, pues, entrar un poquito más en detalle en eso, que me parece muy válido, porque digamos que en la industria de los probióticos tenemos entonces microorganismos vivos, que como ya mencionamos, para ciertas aplicaciones es necesario que se protejan para que ellas puedan llegar a donde queremos. Y está también como microorganismos muertos o partes de esos microorganismos, como es el caso de la pared de levadura, ¿cierto? La pared de levadura, pues la levadura es una eucariota, no sé, 100 veces más grande pues que un bacilo, que un lacto, con una pared celular mucho más gruesa, y esa pared es como rica en betaglucanos y mananos. Los betaglucanos y mananos, cuando se rompen o cuando tienen ciertas cosas, funcionan bien también como prebióticos, porque al ser un betaglucano o un manano es un polisacárido estructural, no es, podría uno decir que más o menos similar a una celulosa en algunos conceptos, dependiendo de la molécula del enlace, pero son estructurales porque no son fáciles de hidrolizar, de romper en unidades pequeñas. Eso hacen los probióticos tienen que resistir temas de estómago, de condiciones, y hay ciertos microorganismos capaces de usarlos, o al menos de romperlos produciendo las enzimas para que luego otros los consuman, o ellos mismos. En este caso, y hay mucha literatura que sustenta que la pared de levadura funciona también como inmunomodulador, que ayuda pues al sistema inmune por el efecto prebiótico, que termina mejorando condiciones de la microbiota o incluso pegando, no sé, micotoxinas por el tamaño que también de estas estructuras polisacáridas se pueden pegar algunas micotoxinas ahí, por fuerzas de Van der Waals. Bueno, ahí hay una serie de teorías asociadas al mecanismo de acción de estos prebióticos,
Y en este caso, esa comparación entre esa pared, que hay buena literatura que funciona, y los probióticos vivos microencapsulados igual mostró como un desempeño superior, lo cual, claro, nos es muy diciente y dice, hey, ahorita vos decías, la inmunidad adquirida, hay un concepto en microbiota que es, por ejemplo, la diversidad microbiana, y una de las formas de medirlo es con el índice de Shannon. Shannon es como coger todas las variables y la microbiota tiene, por ejemplo, en un lechón, 3000 especies diferentes y cada una tiene una composición 10, 1, 2, 3 porcentual. Todos esos números multiplicarlos en una matriz y volverlos en un solo número, que es el índice de Shannon, que nos dice como, si el índice es grandecito, hay muchas especies y todas son como con el mismo balance o el mismo peso. Y eso también se puede entender como una microbiota resiliente. Una microbiota resiliente es que como hay tantos y no hay ninguno que sea como el que más gane dentro de ese ecosistema, sino que todos cooperan, cuando entra un patógeno o hay un efecto así de disbiosis que intenta llevar la microbiota a otro lado, es capaz de contenerla, porque como hay tantos, aunque cambie algunos o elimine otros, todos los demás llegan y cubren ese proceso. Igual, tener un índice de Shannon alto que nos habla de una buena diversidad, de una microbiota resiliente que puede que no se desvíe fácilmente, no es que esté relacionado directamente con una ganancia de peso, son conceptos que también hay pues mucho por qué cortar, pero en salud intestinal, y ahí sí en control de enteropatógenos, una microbiota más resiliente sí es una microbiota que puede controlarlo, y eso desencadena como en una segunda derivada que un animal pues sano pues al menos no va a tener estas altas mortalidades y estas pérdidas. ¿Algún comentario ahí con? Sí, hay una cosa muy importante ahí, es entender eso que uno, sobre todo en rumiantes, uno pensaría o tendería a pensar que teniendo una comunidad tan sofisticada de poblaciones que hay allá, recordemos que allá hay bacterias, hay hongos, hay protozoos, hay incluso otro tipo de organismos que todavía se dicen que Arqueas, las arqueas, todo eso, entonces uno pensaría que en eso que es realmente un ecosistema, uno esperaría, dice, no, eso debe mantenerse muy bien, porque el clima, digamos así, ecológico es un bosque. Si hacemos la similitud de que esto sea un bosque, uno pensaría, allá no debería ocurrir nada indebido, pero resulta que los rumiantes son muy sensibles a cambios que puedan ocurrir dentro de ese ambiente, porque eso modifica significativamente las poblaciones de cada uno de esos microorganismos. Entonces, por eso es que incluso los probióticos tienen mucho más potencial de uso en este tipo de animales, porque resulta que como ya tenemos demostrado que podemos llevar microorganismos vivos allá, que van a continuar con su funcionalidad y que sabemos que pueden tener beneficios en el manteniendo ese equilibrio dinámico de ciertas poblaciones, hay un montón todavía de aristas que no hemos entendido, pero que estamos tratando o vamos en camino de tratarlo de entender, pero siempre partiendo de eso. O sea, lo primero en un animal de producción es que esté saludable. Que esté saludable implica es que ese animal no vaya a tener disbiosis o cosas que vayan a estar, como sabemos también que ocurre mucho en el mundo de los rumiantes, condiciones de enfermedades subclínicas, es decir, que el animal no las muestra porque a una simple inspección no alcanza a determinarse, pero que efectivamente sí está afectando, obviamente afecta su salud y consecuentemente entonces va a estar afectando su productividad. Sí, completamente de acuerdo. Eso es súper relevante. Como para mencionar dos cosas importantes también, pues el rumen sabemos que es un ecosistema muy enfocado también a la anaerobiosis, ¿cierto? A la ausencia de oxígeno. Igual algunas moléculas se pueden colar por el mismo proceso pues de rumia, porque son pequeñas moléculas que pueden ir dentro de las mismas fibras, y el uso de levaduras o de bacilos o de otros microorganismos que van dentro de estos compuestos, que son facultativos, o sea, que pueden capturar el exceso de oxígeno que hay, y al capturarlo hacer que las poblaciones anaerobias que habitan ahí prosperen, también es uno de los mecanismos que hemos evaluado. Y esto, pues así como a manera de línea de investigación dentro de Vialtec, que empezamos como con los microorganismos
más estudiados. Uno sabe pues que la ciencia se financia desde unas líneas específicas, entonces hay un estado del arte donde tenemos ahora unas cepas muy categorizadas, con unos mecanismos que están más entendidos, pero hacia el futuro, pues también entendemos que, como ahorita lo mencionabas, poder tener más microorganismos cooperantes, no solo monocepas, sino ya cocultivos o cultivos mixtos, que permitan acomodarse o encajar muy bien en ese ecosistema, van a maximizar ese potencial genético, porque nosotros trabajamos ahora en un marco conceptual de genética, nutrición ambiental y microbioma de precisión. Y en ese microbioma de precisión lo que buscamos es que se potencie la genética para que el fenotipo o el efecto final sea como el máximo posible. Y con eso nuestro trabajo entonces está enfocado a simular en bioreactores, que luego también tendremos un podcast de eso, simular en bioreactores, que son tanques, condiciones anaerobias, con inóculos, o sea, con comunidades que vienen desde rumen, y entrenar de forma controlada y con nutrientes específicos esa comunidad en estos bioreactores para obtener lo que nosotros llamamos la nueva generación de probióticos. Esta nueva generación de probióticos entonces lo que busca es tener un efecto más sinérgico y que permita potenciar aún más los efectos que ya tenemos y que hemos venido encontrando con los probióticos de primera generación como el Force el Fit. Y yo también diría que hay como otro digamos así, elemento, otra posible, de dónde va a desencadenar todas estas investigaciones y hacia dónde va el futuro de la investigación en el uso de este tipo de aditivos en sistemas de producción con animales, particularmente en los rumiantes, es volviendo, digamos, hacia lo que estábamos discutiendo con respecto al artículo que tiene que ver un poco con la salud de los animales. Está súper comprobado ya que la calidad de los productos de origen animal también tiene una relación directa con el estado de salud de los animales. ¿Qué quiere decir eso? Animales sanos pues tienen productos de origen animal, es decir, la composición de la leche, la composición de la carne va a ser de mejor calidad, que eso va a traer mucho también al consumidor. Pero si además a eso le metemos otra gran preocupación, que es preocupación a nivel mundial, en la que Vialtec también está trabajando, que tiene que ver con la resistencia de antimicrobianos, particularmente pues antibióticos, pues eso también va a ser, digamos así, algo que en el futuro los consumidores vayan a empezar a reclamar, que van a querer, van a exigir productos de origen animal en el que no haya ninguna evidencia, no haya ningún residuo, no haya ningún riesgo para la salud humana asociada a ese tipo de antimicrobianos. Entonces los probióticos ahí también juegan un papel muy importante, porque contribuyen a ambas cosas. Por un lado, pueden beneficiar la salud de los animales produciendo productos de mejor calidad, y por otro lado, van a estar libres de antibióticos que puedan tener problemas o preocupaciones para el consumidor final. Sí, excelente. Y yo creo que estamos en un momento de la ciencia donde el entendimiento de la microbiota, el microbioma, que incluye pues todos los genes, los virus y todo lo que hay ahí, nos va permitiendo como desenmascarar o develar un poco más esa caja negra que es el sistema gastrointestinal, y empezar a tener, además de las correlaciones entre cierta microbiota y el fenotipo, la ganancia, la salud, los mecanismos involucrados. Y en esa línea, por eso el podcast se llama también Transformando la Nutrición Animal, ¿cierto? Porque somos ambiciosos pero centrados, porque ahora nos basamos mucho en ciencia o hacemos unos estudios juiciosos, porque aunque es un camino difícil, el momento histórico en el que estamos, con las herramientas tecnológicas que tenemos, nos ha permitido cada vez entender mejor esos mecanismos. Continuaremos pues en esa línea, trabajando para reducir el uso de antimicrobianos, para que los consumidores también tengan más conocimiento de las fuentes, de lo que consumen, y a partir de eso tengamos una población más sana, porque también una carne más sana, más limpia para nosotros, también determina una mejor calidad de vida para los humanos. Y si combinamos el concepto de One Health, entonces es igual, buena salud ambiental, buena salud animal y buena salud humana, nos da un círculo más virtuoso y eficiente pues para todos. Okay. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Yo creo que estuvo muy productivo.
Creo que abordamos todos los temas, hablamos pues específicamente del uso de productos microencapsulados, cómo se pueden vehiculizar en sales, las condiciones que existen ahora de carne en Colombia, los balances, este caso específico con un cuadro febril, los resultados y todo lo que pudimos extraer alrededor de este evento. A ustedes también muchas gracias por su tiempo y pues esperamos vernos en una próxima ocasión con más temas de interés. Bueno, hasta luego, nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, hombre Juan.